Empecemos por lo básico en cuanto a la introducción de datos en Excel. Esto es, conocer los tipos de datos que podemos introducir en las celdas y la reacción de Excel ante ellos. El formato de tipo general, como estamos viendo aquí, es un formato que acepta números, letras y también valores híbridos formados tanto por letras como por números. Además, es el formato que por defecto tienen todas las celdas. El formato de las celdas lo podemos visualizar de la siguiente forma. Seleccionamos cualquier celda y desde la ficha Inicio, aquí en este desplegable, podemos ver el formato que ostenta esa celda. Ahora bien, si introducimos en una celda un número como este, la celda sigue teniendo formato general. Si queremos que ese número esté expresado de una forma más concreta y adecuada para los números, tenemos que desde este desplegable seleccionar la opción correcta, en este caso número. Ahora vemos cómo ya aparece una coma y unos decimales. También se puede modificar este formato o aspecto desde estos botones. Por ejemplo, podemos desde este botón disminuir los decimales y desde este botón agregar un estilo millares, es decir, un separador de miles. Algo parecido pasa con moneda y contabilidad. Aquí hay números simples introducidos, pero si queremos que adopte un formato más adecuado al tipo moneda, desde aquí elegimos moneda y desde aquí podemos elegir contabilidad. Como podemos ver, la única diferencia que hay entre moneda y contabilidad es un pequeño espacio que aparece entre el símbolo de la moneda y el borde de la celda. Este pequeño espacio ayuda muchas veces a tener más claridad a la hora de leer números que están en celdas contiguas. Vamos ahora a comentar los formatos de fecha y hora. Aquí tenemos unas fechas introducidas de forma simple, también una hora, pero si queremos cambiar el formato inicial que adopta la fecha, que es el que estamos viendo en este momento, podemos hacerlo, por ejemplo, así. Vamos a seleccionar esta celda y desde aquí elegimos, por ejemplo, fecha larga. La hora también puede ser modificada eligiendo la opción correspondiente. Ahora mismo se están visualizando también los segundos. Y ahora veamos los porcentajes. Aquí tenemos ya uno introducido, pero hay que saber que los porcentajes se pueden introducir de dos formas. Una de ellas es escribiendo directamente el número seguido del símbolo del porcentaje, pero también podríamos hacer lo siguiente, escribir el número en formato decimal y después seleccionamos la opción porcentaje de este desplegable. También tenemos que saber que algunos formatos, cuando se introducen, provocan que Excel adopte ese formato en la celda. Por ejemplo, en el caso de los porcentajes, si escribimos 45% y previamente nos damos cuenta de que la celda tiene un formato general, vamos a comprobarlo, 45%, presionamos Intro. Ahora, si volvemos a seleccionar esa celda, vemos cómo Excel ha adoptado ese porcentaje por el mero hecho de haber escrito perfectamente un porcentaje. Aquí lo tenemos. Algo parecido pasa con las fechas. Aquí, de momento, el formato es general, como podemos ver en la parte superior de la pantalla. Pero si introducimos correctamente una fecha, por ejemplo, 1 de agosto de 2022, ahora al seleccionar la celda, vemos que ha adoptado el formato de fecha. La barra de fórmulas es uno de los espacios mediante los que podemos introducir datos e interactuar con Excel. En este vídeo veremos, por ejemplo, cómo introducir información en varias líneas, pero también vamos a ver otros aspectos y otros consejos. El primero de ellos es que las fórmulas y las funciones deben ser introducidas en la barra de fórmulas preferentemente. Este consejo viene dado porque muchos usuarios seleccionan una celda y se disponen a introducir largas fórmulas o funciones, y eso no es adecuado. Vamos a poner un ejemplo de por qué no es adecuado. Vamos a imaginar que aquí tenemos un número, que esta columna es bastante estrecha y vamos a imaginar que aquí tenemos, por ejemplo, una tabla que estará representada por este cambio de color. Si nosotros queremos introducir en esta celda una fórmula o función relativamente larga, si no lo hacemos en la barra de fórmulas y lo hacemos directamente seleccionando la celda y poniéndonos a escribir, por ejemplo así, puede ocurrir lo siguiente. Llega un momento que vamos a tener que seleccionar
la celda E11. ¿Y cómo lo hacemos? Si la edición de la celda D11 está sobre la celda E11. Aquí, si pinchamos, no estamos seleccionando la celda de abajo. Estas dificultades se evitan de la siguiente forma. Seleccionamos la celda, pero hacemos clic en la barra de fórmulas. Y ahora sí, comenzamos a escribir nuestra fórmula o función. Vamos a darnos cuenta de que tenemos total disponibilidad para seleccionar una celda o varias sin problema. El segundo consejo del que queríamos hablar es que es posible iniciar varias líneas de escritura en la barra de fórmulas. Vamos a poner un ejemplo con esta celda y ahora vamos a ampliar la barra de fórmulas. Lo podemos hacer de dos formas, situando el cursor en el borde inferior de esa barra de fórmulas y ahora tirando hacia abajo con el botón primario del ratón. También lo podemos hacer mediante un clic en este pequeño icono que tenemos a la derecha. Ahora situamos el cursor aquí y escribimos en la primera línea. Y para tener una segunda línea de escritura, presionamos la tecla Alt y sin soltar presionamos Intro. Ya tenemos el cursor en esa segunda línea. Ahora podemos presionar Intro y aquí tenemos la celda con las dos líneas. Y para terminar, un consejo que, bueno, más que consejo, es una curiosidad. Cuando tenemos que introducir un dato y nos disponemos a presionar Intro para que ese dato quede definitivamente introducido en la celda, lo podemos hacer, claro está, con la tecla Intro, pero también presionando este botón, Introducir. Y ahí lo tenemos. Ya está el dato definitivamente introducido en la celda. El rellenado normal de celdas, el rellenado rápido y la introducción de datos en varias celdas de forma simultánea son los temas que vamos a ver en este vídeo. Comenzamos con el rellenado normal de celdas. Vamos a suponer que tengamos en una celda un número como este y ahora vemos que en la parte inferior derecha de la celda hay un controlador, vemos que es una especie de cuadradito de color verde y si situamos el cursor sobre ese controlador de forma exacta, vemos que el cursor del ratón cambia de forma y se convierte en una cruz. Solo en ese momento, si hacemos clic con el botón primario del ratón y extendemos hacia abajo sin soltar y ahora soltamos, vemos que el número 1 se replica en todas las celdas. Esto es una opción y es algo que podríamos querer, pero ¿y si lo que queremos es una serie en el relleno? Vemos que aparece un botón flotante en la parte inferior derecha de toda esta selección que ha quedado y este botón, al hacer clic, vemos que hay varias opciones. Si elegimos la segunda, vemos que ese relleno se convierte en una serie en vez de un copiado de celdas. Vamos a ver ahora algo parecido con este número. Si hacemos lo mismo que hemos explicado antes, vamos a ver qué ocurre. El formato que había justo debajo de estos números ha desaparecido. Aquí, en este botón, también tenemos una opción interesante que es rellenar sin formato, es decir, rellena los números, pero no rellena formato, por lo tanto, queda el formato que había. Y ahora veamos qué es lo que ocurre con las fechas. Si hago clic y arrastro para rellenar, vemos que van aumentando las fechas 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, etc. Pero si hacemos clic aquí, ahora Excel ha reconocido que esas son fechas y nos da la oportunidad de que no sean los días los que se rellenan, sino que podemos rellenar meses, por ejemplo. Ahora el día siempre es igual, pero el mes es el que va aumentando. Teníamos, como hemos visto, otras opciones, claro. Vamos ahora al relleno rápido. Vamos a imaginar que de esta lista solo me hacen falta los nombres, no los apellidos. Vamos a hacer lo siguiente. Escribimos en esta celda Alba y ahora selecciono desde esta celda hasta la última donde yo quiero que aparezcan datos. Y ahora, desde la ficha Inicio, voy a este botón dentro del grupo Edición y elijo Relleno rápido. Como vemos, automáticamente Excel adivina que yo lo que quiero es solamente el primer nombre. Algo parecido podríamos haber hecho con los apellidos o incluso con las iniciales de estos nombres. Vamos a hacer una prueba.
Voy a poner A.G.E. Hago lo mismo, relleno rápido y ahí lo tenemos. Y por último, vamos a ver la posibilidad de introducir datos en varias celdas de forma simultánea. Lo primero que hacemos es elegir el rango donde tendrán que estar los datos. Hay una celda que es la celda activa. Todas estas celdas están seleccionadas, pero una de ellas es la activa. Muy bien, pues nos vamos a la barra de fórmulas, escribimos el dato que quiero introducir y antes de presionar Intro tengo que pensar. No tengo que presionar solo Intro, sino que tengo que presionar Control y sin soltar Intro. Ahora sí. Y todos los datos quedan introducidos en todas las celdas de la selección. Los signos dólar nos ahorrarán muchísimo tiempo en nuestro trabajo cotidiano. Estos elementos los utilizaremos en combinación con las fórmulas en las celdas. Vamos a poner algunos ejemplos. Supongamos que necesitamos introducir en esta celda la siguiente fórmula. Es igual a este importe, hacemos clic en la celda y multiplicamos por este descuento y presionamos Intro. Ya tenemos el resultado, pero ahora quiero hacer lo mismo en el resto de celdas. Si seleccionando esta celda hago clic sobre el controlador de relleno y tiro hasta el final de la tabla y ahora suelto, veré que las fórmulas se han extendido. Muchos usuarios ya conocerán esta circunstancia. Pero, ¿esto por qué es así? ¿Por qué los resultados son correctos? Porque Excel, cuando hacemos un rellenado de celdas, en la siguiente celda, a partir de la inicial, las fórmulas cambian y en vez de poner C6 multiplicado por D6, como lo hace en la primera celda, en la segunda ya pone C7 multiplicado por D7 y en la tercera C8 por D8 y así sucesivamente. La consecuencia que extraemos claramente es que el rellenado va aumentando los números a medida que vamos bajando. Algo parecido ocurriría si lo que hacemos es un rellenado hacia la derecha. Lo que ocurre es que en vez de aumentar los números, vemos que siempre es el número 6 el que aparece, lo que aumenta es la letra. Empezó siendo la C y la D y ahora termina siendo la G y la H. Bien, pues todo esto que hemos estado explicando se llaman referencias relativas. Pero, ¿qué ocurre si aquí tenemos que introducir la siguiente fórmula? Queremos multiplicar este importe por este descuento. Presionamos Intro y ya tenemos el resultado correcto. Perfecto. Ahora quiero también el resultado de multiplicar estos valores por ese descuento, pero lo quiero en toda la tabla. Así que relleno y, oh sorpresa, resulta que no es correcto el resultado. ¿Por qué? Por la misma explicación que hemos hecho antes. El relleno provoca que donde aquí era F15, y eso era perfecto porque F15 es esta celda, en la siguiente fórmula es F16, pero F16 no tiene nada, así que no me interesa que los números vayan aumentando. Para evitar que los números vayan aumentando es sencillo, tengo que colocar un signo dólar a la izquierda del número. Me refiero a la izquierda del número que no quiero que aumente. Así que simplemente escribo ese signo dólar aquí, presiono Intro y ahora sí relleno y los resultados son correctos. ¿Por qué? Porque siempre pone F15, no va aumentando el número. Por cierto que hay un truco y es que si seleccionamos una referencia no hace falta escribir los signos dólar, sino que con la referencia seleccionada vamos a presionar F4 y vemos cómo aparece un signo dólar que va cambiando a medida que vamos apretando F4 una y otra vez. Es como un ciclo y cuando nos interese paramos ahí y ya está. Y otro apunte más. Esto que estamos viendo en pantalla es una referencia mixta. ¿Por qué? Porque el signo dólar solo lo tiene el número, no lo tiene la letra. Si presionando F4 conseguimos que haya un signo dólar para la letra y otro para el número, ahora estamos consiguiendo una referencia absoluta. En este caso, podríamos rellenar hacia la derecha o hacia abajo que no se movería ni el número ni la letra.
El copiado y pegado de información es clave en el mundo informático, no solo en Excel, sino en cualquier aplicación. Veamos en este vídeo todo lo referente a nuestra hoja de cálculo favorita. Para estos ejercicios vamos a suponer que el contenido original es este número, por lo tanto es la celda E5. La tenemos seleccionada y vamos a copiarla. Lo hacemos mediante la combinación de teclas Control y sin soltar C. Es una combinación de teclas ampliamente conocida por todos los usuarios y usuarias, ya no solo de Excel, sino de cualquier otra aplicación. Ahora vamos a suponer que queremos pegar normalmente, es decir, con la combinación de teclas Control y sin soltar V. Seleccionamos la celda, Control V. Este es el pegado normal. Ahora vamos a imaginar que esto es una fórmula, por ejemplo, así, pero además tiene un formato concreto, que va a ser este. Vamos a copiar y ahora supongamos que quiero pegar solo la fórmula, no los formatos. ¿Qué tendría que hacer? Pues seleccionar la celda y desde la ficha inicio voy a este desplegable y elijo fórmulas. Aquí lo tengo. El resultado es 15, pero si voy a mirar a la barra de fórmulas veo que efectivamente está la fórmula, no solo el valor. Vamos ahora al caso contrario. Yo lo que quiero es que pegue el valor, no la fórmula. Entonces, vamos a copiar, selecciono y desde el mismo desplegable voy ahora a elegir pegar valores, concretamente esta opción. Y si resulta que me gusta el formato de esta celda pero no quiero el contenido, una vez que he copiado, vamos a ver cómo puedo pegar solo el formato. Hago clic aquí y después puedo ir a pegado especial y decir que solo quiero pegar el formato. Aquí lo tenemos. Pero claro, esto es una versión larga de lo que realmente podríamos haber hecho. Vamos a hacer clic en deshacer y ahora nos damos cuenta de que hay una herramienta específica para lo que estamos haciendo. Se trata de situarnos sobre la celda origen, hacer clic en esta herramienta y ahora hacer clic en la celda destino. Y ahora vamos a ver cómo es posible multiplicar una celda que copiamos, por ejemplo así, control C, por el número que hay en una celda destino. Tan solo tenemos que situarnos en esa celda destino después de haber copiado y desde pegar vamos a pegado especial y elegimos multiplicar. Aceptamos y aquí tenemos el resultado de multiplicar 15 por 10, que es el número que había en esta celda antes. Vamos ahora a ver cómo es posible transponer una lista. Esto significa que la lista que está de arriba a abajo queremos que aparezca de izquierda a derecha. Lo que sí que tenemos que hacer es copiar primero esa lista, control C, situarnos en la primera celda a partir de la cual va a aparecer la transposición y ahora, desde la ficha inicio, vamos a este desplegable y elegimos transponer. Ahí tenemos el resultado. Una vez que estamos dentro de la barra de fórmulas de Excel, tenemos la posibilidad de usar el comando símbolo. Mediante el mismo podremos insertar contenido original, profesional y exclusivo fácilmente. Vamos a poner un ejemplo sobre esta celda, hacemos clic dentro de la barra de fórmulas y ahora, asegurándonos de que la ficha insertar está activada, vamos a símbolos y elegimos símbolo. Ahora aparece un cuadro donde de forma evidente podemos elegir el símbolo que queramos. Hay una barra de desplazamiento, pero también podemos cambiar la categoría desde aquí, es decir, la fuente. Vamos a insertar uno de estos símbolos, por ejemplo este, hacemos un clic y después insertamos mediante este botón. Y cerramos. Aquí lo tenemos. Esto se comporta como un texto, con lo cual si vamos a la ficha inicio y cambiamos el color desde aquí y también el tamaño, podemos ver el resultado. También tenemos otros juegos de símbolos. Vamos a introducir el cursor nuevamente en la barra de fórmulas, ficha insertar, símbolo y ahora vamos a elegir desde aquí el tipo de fuente que se llama Webdings. Aquí está. Vemos que también hay muchos símbolos. También, de la misma forma, en Wingdings, en Wingdings 2 o Wingdings 3. Este último especializado, como podemos ver, en flechas.
Negritas, cursivas, subrayados, rellenos, color de texto, bordes, etc. Todo ello será el contenido a aprender en este vídeo dedicado al aspecto o formato de nuestras celdas. Comenzamos por el tipo y tamaño de fuente. Tenemos la celda C5 seleccionada, la que contiene este texto, y ahora desde la ficha Inicio tenemos aquí el desplegable desde el cual podemos cambiar el tipo de fuente. Aquí lo tenemos. Este será un ejemplo y este otro. También podemos cambiar el tamaño de dos formas. Una, estableciendo los puntos de forma exacta con este desplegable, por ejemplo, así, y también de otra forma, haciendo clic en estos botones que pueden disminuir poco a poco el tamaño de la fuente o aumentarlo. También podemos crear variaciones de la fuente. Por ejemplo, este sería un estilo normal, pero podemos aplicar negrita mediante este botón o cursiva mediante este otro o subrayado de esta forma. Incluso en cuanto a los subrayados tenemos dos opciones, el simple y el doble. Y para los bordes es conveniente que adoptemos una rutina siempre igual. Vamos a seleccionar, por ejemplo, estas celdas. Ahora, desde este desplegable, vamos primero a establecer el color que queremos. Por defecto tenemos aquí negro, pero vamos a suponer que es rojo el color que queremos. Ahora tenemos que volver al mismo desplegable y establecer el estilo de línea. Vamos a imaginar que queremos una línea simple como la que ya está seleccionada. Vemos como el cursor es una especie de lápiz que nos va a permitir pintar los bordes. Pero si lo que queremos, por ejemplo, es aplicar ese borde a toda la selección que teníamos en un principio, que por cierto ahora no se ve, lo que podemos hacer es ir de nuevo y por tercera vez a este desplegable y elegir a qué partes de aquella selección que teníamos queremos aplicar los bordes. Vamos a imaginar que queremos aplicar bordes en los 4 lados de todas las celdas. Elegimos esta opción y aquí lo tenemos. Vamos a seleccionar esta celda para verlo mejor. Pero como hemos dicho antes, también podíamos haber pintado los bordes de forma manual. Por ejemplo, volvemos a seleccionar el color para que el cursor se convierta en un lápiz y ahora nos damos cuenta de que es posible ir pintando los bordes con ese lápiz que tenemos como cursor. Vamos a presionar ahora la tecla Escape y pasamos al siguiente ejercicio. Color de relleno de celda y color de fuente. Esto es muy sencillo. Vamos a seleccionar, por ejemplo, todas estas celdas y si queremos aplicar un color de relleno, vamos a esta herramienta y lo elegimos de la paleta. En cuanto al color de la fuente, hacemos lo mismo, pero en este caso tenemos que utilizar este desplegable. Vamos a imaginar que queremos azul. Y por último, los estilos predefinidos para las celdas, vamos a seleccionar esta en primer lugar, los tenemos dentro de la ficha Inicio y dentro del grupo Estilos. Aquí están estilos de celda. Tan solo elegir el que queramos y ya está. Como podemos ver, el contenido de esta celda desborda, por lo tanto tenemos dos opciones, o aplicar este formato al resto de celdas o cambiar el ancho de esa columna. En mi opinión, la alineación, o mejor dicho, la correcta alineación, es síntoma de profesionalidad y dedicación en nuestro trabajo. No cuesta nada, es gratis. Alineemos los datos correctamente en Excel. Vamos a comenzar con algunos ejemplos en esta pequeña tabla. Los textos deben ser alineados a la izquierda, como están en esta columna. Y cuestión importante es la del encabezado. El encabezado siempre tiene que tener la misma alineación que el resto de la columna. En cuanto a las fechas, pueden estar alineadas a la derecha o al centro, preferiblemente al centro. Para ello, seleccionamos el rango de celdas y desde la ficha Inicio, dentro de Alineación, hacemos clic en este botón. En cuanto a los números y los porcentajes, deben estar alineados a la derecha, pero en el caso de los porcentajes, también pueden ser alineados al centro. De hecho, la preferencia es esta última, para los porcentajes al centro. En cuanto a los números, insistimos en que deben ir alineados a la derecha. Vamos a poner algunos ejemplos de números con decimales y también sin ellos. Si estos números los alineamos al centro,
Probablemente nos van a generar confusión, especialmente si alguno de los números es mucho mayor que otros. Todo cuesta mucho más a la hora de interpretarlos. Y otro tema también importante es que todos deberían tener la misma cantidad de decimales. Así que eso lo tendríamos que solucionar. Pero aún así, como estamos viendo con estos números, este tipo de alineación no es nada recomendable. Así que a la derecha. Vamos ahora con la combinación de celdas. Esta se consigue simplemente seleccionando las celdas que queremos combinar y después dentro de la ficha inicio haciendo clic en este botón. Dentro del grupo alineación, combinar y centrar. Ahora todas las celdas se han convertido en una sola celda. También tenemos que tener en cuenta lo que podemos leer en la leyenda aquí a la derecha. Esta práctica no es nada recomendable. Y ahora hablemos de la alineación vertical. Lo que vemos en pantalla está alineado verticalmente abajo, pero esto lo podemos cambiar desde estos botones que tenemos dentro del grupo alineación. Por ejemplo, si queremos alinear verticalmente al centro, sería así, o arriba de esta forma. Y ahora hablemos de sangrías. Si los datos de esta columna nos gustaría que estuviesen más separados del borde izquierdo de la celda, podemos hacer lo siguiente. Los seleccionamos y ahora, desde este botón, aumentamos en un punto la sangría. Y este sería el resultado. Podemos, desde este otro botón, disminuir la sangría. Y en cuanto a la orientación del texto, vamos a seleccionar este que tenemos en esta celda combinada y vamos a practicar desde este desplegable. Es muy intuitivo. Tan solo tenemos que ver que, eligiendo, por ejemplo, esta opción, girar texto hacia arriba, tendríamos este resultado. Si además queremos centrar, pues hacemos clic en este botón y ya lo tendríamos. También es cierto que hay otras opciones de orientación del texto. Podemos verlas aquí, por ejemplo, en ángulo ascendente, descendente e incluso si hacemos clic en este pequeño botón, aparece un asistente donde de forma manual podemos modificar esa orientación.